en el trabajo, en casa, en el taxi y en el bus. RCN Mundo, con todo el mundo. 8:35 de la mañana en RCN Mundo. Uno de los delitos que más ha golpeado a las mujeres y a las menores en el marco del conflicto es el de la violencia sexual. Pues precisamente todas las víctimas de este atroz crimen están haciendo un llamado urgente en RCN Mundo para que la Justicia Especial para la Paz deje ya de lado las excusas y abra de una buena vez un macrocaso para que se pueda investigar este terrible crimen y así evitar que los más de 34.900 casos documentados pues queden en la impunidad. Este llamado se hace precisamente al conmemorarse hoy el Día Nacional por la Dignidad de las mujeres víctimas de la violencia sexual, y saludo a Mauricio Collazos, quien hoy nos tiene un panorama muy completo de este flagelo. Mauricio, bienvenido. Carla, compañeros, ¿qué tal? Buenos días. Sí, una radiografía muy compleja, y es que este grupo de víctimas reclama se abra este macrocaso en la JEP, en la Jurisdicción Especial para la Paz, en cumplimiento a lo pactado en el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Nacional y las antiguas FARC, en el cual quedó establecida la violencia sexual como un delito autónomo y específico, que no puede ser ni amnistiable o indultable. Y es que los registros de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se tiene un universo superior a los 34.900 víctimas de violencia sexual en desarrollo del conflicto armado. Un dato más, de las cuales más de 31.000 corresponden a mujeres, más de 2.900 a hombres y alrededor de 560 casos a población LGBTI. Mauricio, hablemos un poco de los departamentos de mayor impacto. ¿Dónde se registra la mayor cantidad de casos de violencia sexual en todo este marco del conflicto? Sí, en estos reportes e informes que hemos conocido se destaca que los departamentos con el mayor impacto por estos casos de violencia sexual son Antioquia, con más del 14,8% de los casos, seguido por los departamentos del Magdalena, Nariño, Bolívar y también el departamento del Chocó. Mauricio, en RCN Mundo obtuvimos desgarradores testimonios de estos casos de violencia sexual. Sí, vea, Elizabeth Cometa, una de las víctimas, relató a RCN Mundo cómo fue víctima en el año 2003 junto a su hija por parte de los grupos armados ilegales, que irrumpieron hasta su casa como una retaliación tras lograr, escuchen bien, gracias a su labor como líder comunitaria, rescatar a su hijo menor de edad que había sido reclutado de manera forzada en inmediaciones del departamento del Meta. En el 2003 mi hijo había sido reclutado, nosotros logramos sacarlo de donde estaba, a él y a otros compañeros, y en retaliación a esto llegaron a mi casa. Se hicieron pasar que se les había perdido una niña, teníamos un altoparlante y ahí ellos llegaron a las 6 de la mañana, cerraron la puerta, golpearon a mi esposo, violaron a mi hija, y para que yo no gritara abusaron de mí, y nos salvamos porque llegaba un grupo de madres comunitarias, y cuando se acercaban ya el ejército, que mi hija había salido, el ejército llegó y acordonó el área. ¿Por qué decide romper su silencio hoy? Comencé a mirar que no éramos nosotros los que habíamos sufrido todo esto en el marco del conflicto. Yo creí que lo que me había pasado a mí era terrible. Cuando comencé a encontrarme con historias y a darme cuenta de todas las aberraciones que esta gente ha cometido, me di cuenta que había gente que ha sufrido mucho más, pero que al igual también son víctimas, igual que nosotros. Entonces hay gente que no habla, que le da miedo a hablar, y nosotros hacemos ese trabajo, hablar por los que no tienen voz. Esta historia se suma a la de Nubia Ortiz Parra, víctima también de violencia sexual a sus 24 años por un integrante de las antiguas FARC, en una vereda del municipio de Puerto Rico, en el departamento del Meta, pero en el año 2000. Él llega una noche, eso fue en la noche, y toca la puerta. Y yo abrí, y él sí me amenaza, me dice que si no quiere que desaparezca a mi hijo, tenía que acceder a lo que él quisiera. Y pues él, siendo militante de las FARC, es algo muy difícil para cualquier ser humano ver una persona armada y uno estar sin ningún modo de uno defenderse.
Yo estaba sola con mi hijo, que tenía tan solo 4 añitos. Varias veces había insistido de que era algo con él. Yo nunca quise tener nada con él, entonces luego me accedí carnalmente. Ante esa situación, ¿qué le tocó hacer? ¿Usted fue desplazada de la zona? ¿Qué pasó después? Después de eso, no, yo tengo a mi esposo. Entonces él trabajaba 4 horas de camino. Y cuando a mí me sucede esto, yo no se lo conté a mi esposo, no se lo conté a nadie. Eso trae unas secuelas grandísimas en la vida de cualquier ser humano. Entonces, ¿yo qué hice? Decirle a mi esposo que me quería ir para la finca con él, que yo no quería estar más ahí. Y él me decía que por qué, si nos estaba yendo bien en el negocio, pero yo no quise quedarme más allí. Ante este escenario, Nubia, cuya voz se suma a las miles de víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto, hace hoy un llamado a través de RCN Mundo a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz para que sin más dilaciones abran este macrocaso, que investiguen así este fenómeno criminal. No, en ningún momento nos sentimos reparadas. O yo, Nidia Cortés, no me siento reparada. Yo le pediría, le exigiría que abrieran el macrocaso. Ya es hora de que lo abran. Nosotras tenemos las denuncias por justicia ordinaria y nunca nos han dado una respuesta. Y tenemos la fe y la confianza en la JEP y pues en ese momento queremos y exigimos que se abra el macrocaso. ¿Se le olvidaría a los magistrados que el centro del proceso son las víctimas? ¿Consideran o han pensado esa situación? Pues son muchos los macrocasos que hay, pero algo importante en las víctimas de violencia sexual es este caso. En el 2018 entregamos el primer informe de 1.450 víctimas, y eso que las mujeres que no han denunciado, que han callado. Entonces, ¿cuántas miles de mujeres más están en este proceso? Tuvimos también ocasión de dialogar con el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez. Él coincide con las víctimas en la gravedad de este delito e indicó que estos casos no van a quedar impunes en el momento en que llegue a su unidad y se van a investigar, pero asegura esto es competencia de los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP. La violencia sexual no es amnistiable ni indultable, de manera que en algún momento se tendrá que investigar y se tendrán que producir sanciones por los miles de casos de violencia sexual que ocurrieron a lo largo del conflicto. Si no actúan los magistrados, si no reconocen su responsabilidad los jefes de las FARC, ¿ustedes iban a actuar y van a perseguir este tipo de delitos? Digamos, la competencia de la jurisdicción, de la unidad, se activa cuando la magistratura nos remita los casos. En el momento en el que la magistratura nos remita los casos, por supuesto, agotaremos todos los recursos que tenemos para que se haga justicia, para que se sepa la verdad y para que los autores de las conductas pues reciban lo que les corresponde y además que le cumplan las víctimas del conflicto. 8 de la mañana, 43 minutos. Para ampliar este preocupante informe, hoy cuando se conmemora el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, tenemos en comunicación con Ángela Escobar. Ella es coordinadora nacional y vicepresidenta de la Asociación Red de Mujeres Víctimas y Profesionales. Ella también en reiteradas ocasiones ha acudido a la JEP, también clamando por esta situación. Se abra el macrocaso. Ángela, mil gracias por esta comunicación y queremos iniciar preguntándole qué explicaciones da la JEP y los magistrados para que aún no se inicie y no se dé apertura a este macrocaso. Primero que todo, buenos días para todos y todas. Digamos, con aproximadamente más de 180 informes, que se han entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz, pues consideramos que tienen la suficiente información y los suficientes criterios para abrir el macrocaso. Lo que nos ha dicho la Jurisdicción Especial para la Paz, especialmente la magistratura, es eso, que es que no tienen la suficiente información y los suficientes criterios para abrir el macrocaso de violencia sexual. Se sorprende mucho uno cuando usted dice que esa es la respuesta de la Justicia Especial para la Paz, que no tienen suficiente información cuando son conocidos y se han reportado suficientemente y ampliamente los casos de violencia sexual en medio del conflicto. Públicamente, Carla. Inclusive. Públicamente, los testimonios. ¿Qué piensan hacer ustedes para lograr que atienda la Justicia Especial para la Paz ese llamado que a veces es muy diligente con ciertos casos y ciertas situaciones, contrario, en cambio, en este caso? Por ejemplo, cuando
la Jurisdicción Especial para la Paz, el presidente Cifuentes y la magistratura nos informa públicamente que van a abrir un caso sombrilla, pues particularmente a mí la sombrilla me sirve para el sol o para la lluvia. Nosotros no queremos un caso sombrilla, porque al abrir un caso sombrilla, pues van a volver la violencia sexual transversal, o sea, investigada con delitos conexos. Referente a esto, pues hoy precisamente, día de la conmemoración de la dignidad de las víctimas de violencia sexual, nos vamos a pronunciar en un plantón en la JEP, gritando, exigiendo, ya no es pidiendo, no es un regalo que nos tienen que hacer, exigiendo que abran el macrocaso de violencia sexual. Sabemos y entendemos en los casos que ustedes han documentado muchos otros delitos que incluso sí estarían conexos a la violencia sexual, porque lo escuchábamos en varios testimonios, desplazamientos, desapariciones incluso, ¿verdad? Sí, pero como lo dijeron al principio, en el acuerdo de paz quedó la violencia sexual como un delito autónomo y específico que no va a tener amnistía ni indulto. Entonces lo que exigimos es que se cumpla lo que dijo el acuerdo, lo que dice el acuerdo. Pues le agradecemos a Ángela Escobar, ella es la coordinadora nacional y vicepresidenta de la Asociación de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales. Van a estar ahora, como lo anuncia Mauricio, en la JEP, en el plantón de la JEP, en unos pocos minutos. Creo yo que, Ángela, ¿van a las 10 de la mañana a la JEP? Sí, vamos a estar a las 10 de la mañana aproximadamente 130 víctimas de violencia sexual en conflicto armado. Bueno, estaremos haciéndole seguimiento, Mauricio, a lo que suceda ahí en las instalaciones de la JEP. Ángela, muchas gracias, y a usted también, Mauricio, gracias por esta información el día de hoy, donde conmemoramos precisamente este lamentable día. Y vamos a estar acompañándola, son por lo menos entre 120 a 130 mujeres, han usado cualquier cantidad de estrategias, hemos conocido derechos de petición, han hablado con el fiscal de la JEP, Giovanni Álvarez, hacen este pronunciamiento hoy en su día a través de RCN Mundo porque aseguran estar cansadas de las excusas, de las dilaciones, de la falta de argumentos para asegurar que simplemente la única vía que queda, ¿cuál es? Iniciar y dar apertura a este macrocaso sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado. Mauricio, 180 informes, dijo nuestra invitada, que presentó a la Justicia Especial para la Paz. Entonces lo que esperan las víctimas es lo que prometió esta justicia transicional, y es verdad, justicia y reparación, y que sean tenidas en cuenta estas víctimas, así como tienen en cuenta a otras víctimas y otros casos, como en los fenómenos de los militares.